Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de matemática de hoy, lunes 13 de septiembre de 2021. Por favor, vamos encendiendo las cámaras que vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Y lo haremos como siempre, iniciamos con unos acertijos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy con dos acertijos que he traído para ustedes. Así que prestamos mucha atención, sacamos nuestras cuentas y respondemos los acertijos. Que tengan mucho éxito, chicos, y como siempre, que gane la mente más rápida. Y la respuesta correcta es 12. El primer 12 que llegó fue de Kianis, así que el punto es de Kianis. Punto para Kianis. Muy bien. Entonces ahora pasamos al segundo acertijo. Chicos, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápido. Cuidado con la jerarquía de operaciones. Y la respuesta correcta es negativo 80. Muy bien para Alexandra. Bien, chicos, el día de hoy iniciamos tema nuevo. Así que los invito a que ubiquen, por favor, su libro de área. Vamos a trabajar con el libro de área, ubíquenlo. Estaremos trabajando con el tema de gráficos circulares. Me dan a mí unos minutos para poder ubicar el libro. Muy bien, entonces acá tenemos proyectado el libro de área con el tema de gráfico circular. Ubiquen su libro de área, página 187. 187. Tema gráfico circular. Iniciamos nuestro tema. Hago la lectura del recuadro celeste. Analiza la información. Distribución diaria de macronutrientes y fibra. Observen el gráfico circular, que también se conoce como gráfico de torta. Quiero que vean los colores. Tengo un color celeste para los carbohidratos, tengo un color lila para los lípidos, un amarillo para las proteínas y un gris para la fibra. Según el gráfico, me están hablando de un 57% de carbohidratos, un 25% de lípidos, un 15% de proteína y un 1% de fibra. Bien, voy a la lectura, dice. Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. También se les conoce como hidratos de carbono o glúcidos. Estos se encuentran prácticamente en todos los alimentos y son una fuente importante de energía, calorías, así como los lípidos, proteínas y fibra. En la imagen se muestra la distribución de estos micronutrientes representados por un gráfico circular. ¿Qué porcentaje representa el sector correspondiente a los carbohidratos? Bueno, ya nosotros vimos el gráfico circular, nos dimos cuenta que ese porcentaje era de un 57%. Veamos entonces ahora lo que es el gráfico circular. Me dice, el gráfico circular, diagrama de sectores o diagrama de pastel,
sirve para representar variables cualitativas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. Consiste en dividir el círculo en sectores cuyos ángulos son proporcionales a las frecuencias relativas. Cada porción del círculo representa a cada valor que toma la variable. De preferencia, no debe exceder más de 5 categorías. Por ejemplo, preferencia por cierto sabor de helado. Vainilla, menta, fresa, chocolate un 30%. Ahora bien, fíjense que les está diciendo que el gráfico circular se debe distribuir en ángulos, ¿no? Me están hablando por allí de ángulos que son proporcionales a las frecuencias relativas. Cuando ya me hablan de la frecuencia relativa, deberíamos de recordar cuando hacíamos las tablas de distribución de frecuencia, donde colocábamos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual. Esta última muy importante para el gráfico, porque como es la porcentual, ya me está dando el porcentaje que va a tener cada sector del círculo. Pero la pregunta es, ¿qué tamaño o qué abertura va a tener esa frecuencia porcentual en nuestro gráfico circular? Y se dice que es una abertura porque es un ángulo, ¿no? Si ustedes observan acá, este espacio que usted tiene aquí, esto es un ángulo. Entonces, usted necesita saber cuánto mide este ángulo para poder representar esta parte del sector circular. En este caso, que corresponde al 30% que son chocolate. ¿Cómo se calcula entonces ese ángulo del sector? Bueno, aquí viene la respuesta. Se sabe que un círculo tiene una medida angular de 360 grados. El ángulo que le corresponde a cada sector se puede obtener mediante una regla de 3. Ok, me hablan de una regla de 3. Ahora veamos cómo es esta regla de 3. Por ejemplo, para el sector de ángulo alfa, que le corresponde un porcentaje de 20% en un gráfico circular, alfa se puede calcular de la siguiente forma. Sabemos que la circunferencia completa tiene una medida en grados de 360 grados. Ese es el total de la circunferencia. Y en esa circunferencia se va a representar el 100% de los encuestados. Entonces se dice que 360 equivale al 100% de los encuestados. 20%, que es lo que yo quiero representar, ¿cuánto representa en ángulo? Regla de 3. ¿Ven? Ahora bien, ¿qué tipo de regla de 3 será? ¿Será directa o será inversa? ¿Cómo lo sé? ¿Qué sucedió con el porcentaje? Disminuyó, ¿verdad? El porcentaje disminuye. Es lógico que si el porcentaje disminuye, entonces el ángulo no puede ser mayor de 360, tiene que ser menor. Ambos disminuyen. Por lo tanto, eso es una regla de 3 directa que se resuelve muy sencillo. ¿Cómo? En aspa. 360 por 20, alfa por 100 y de allí se despeja. El 100 que está multiplicando alfa pasa a dividir al 360 por 20. Para no hacer los cálculos, ¿qué haría yo? Mire, mire, mire. Yo colocaría alfa igual a 360 por 20 dividido entre
100. Como siempre les he dicho, antes de multiplicar o dividir, por favor, simplifiquemos. Mire, 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 mire. Mire, no se pierda, ¿no? Mire aquí. Un cero se puede simplificar con un cero. Segundo cero lo puedo simplificar con el otro cero. ¿Y qué me quedó? 36 por 2, que es 72. ¿Vio qué fácil es? Otra forma práctica. Se puede utilizar la siguiente relación. Será el ángulo alfa es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número de elementos multiplicado por 100. Esta es la otra forma que se puede utilizar esta formulita. Entonces tengo dos formas de hacerlo. Lo hago por regla de 3. Fácil, la regla de 3 siempre la hemos manejado. O utilizamos la fórmula donde el ángulo es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número total de elementos multiplicado por 360 grados. Ahí hemos aprendido a calcular el ángulo, es decir, la abertura, que puede ocupar un porcentaje, es decir, una frecuencia relativa. Y yo me pregunto, ¿y cómo consigo el porcentaje? ¿De dónde saco ese porcentaje? Pues aquí viene. Cálculo del porcentaje que representa cada sector. Para calcular el porcentaje, usted lo único que tiene que hacer es calcular la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Primero la relativa. La frecuencia relativa se calcula, y esto es algo que ustedes tienen que conocer, puesto que ya lo hemos visto en temas pasados, que la frecuencia relativa lo que viene a hacer es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de elementos. Esa es la frecuencia relativa. Y si quiero la porcentual, ese resultado lo multiplico por el 100%. Pero acá ya me lo han dado resumido. Esto que tiene usted acá es la frecuencia relativa porcentual, que es la división de la frecuencia absoluta entre el número de elementos multiplicado por 100%. Esta es la fórmula que usted va a utilizar para poder calcular ¿qué? El porcentaje que representa una parte del sector que se está estudiando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que saber hasta el momento. Bueno, por acá tenemos un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Para que después podamos pasar a nuestro libro de actividades. La siguiente tabla muestra la preferencia de 200 personas para realizar algún tipo de actividad durante su tiempo libre. Las actividades son leer, hacer deporte, escuchar música, ver televisión, otras actividades. ¿Cuántas actividades hay? Porque recuerden que en el gráfico circular nos colocaron una condición. No sé si los recuerdan. No se debe exceder más de 5 categorías. En este caso estamos hablando de actividades. Entonces no me puedo exceder de ¿cuánto? De 5 actividades. ¿Cuántas actividades tengo? Justamente 5. ¿Ve? Ahora bien, dice, elabora el gráfico circular correspondiente según los datos de la tabla. Bueno, miren. Resolución. Voy primero a ubicar el ángulo que va a representar las 50 personas. Después el que representa 40, el que representa 30, 70 y 10. ¿Cómo? Por regla de 3. Recuerda, ¿no? Aquí, mire, 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 mire. Aquí. Reglita de 3, ¿se acuerda, no? O formulita, como usted quiera. La regla de 3 aquí lo tengo, ¿no? Yo les quiero mostrar la formulita. Porque si ya el libro tiene la regla de 3, donde dice número total de personas, las 200 personas, equivale a 360 grados. 50 personas, ¿a cuántos grados equivale?
Esa es la regla de 3. Pero ¿y la formulita que me dice que el ángulo es la frecuencia absoluta entre, perdón, entre el número total de personas multiplicado por 360? Ok, decía que voy a explicar uno por fórmula. El mismo ejemplo que tenemos acá con regla de 3, pero ahora con la fórmula. La fórmula dice que el ángulo será igual a la frecuencia absoluta. Si estamos hablando de leer, la frecuencia absoluta es 50. Entonces, 50 dividido entre el número total de encuestados. Me hablaron de 200 personas. 200 personas. Multiplicado por 360 grados. Esto es lo que plantea la fórmula. Entonces, lo puedo hacer por regla de 3 o por fórmula. Ahora mire, dos ceros que están abajo dividiendo se pueden ir con los dos ceros que están multiplicando. Y simplemente multiplico 5 por 36 y eso es 90. Y mire, cuando lo hicieron por regla de 3, sale 90. Voy a hacer otro ejemplo con el 40 ahora. A ver, voy al ángulo. El ángulo es igual. Frecuencia absoluta, 40. Entre las 200 personas multiplicado por 360 grados. Observe, por favor. Un cero, dos ceros se van con dos ceros. Mitad se va con mitad, me queda 2. 2 por 36, 72. ¿Ve? En el caso anterior, aquí tenemos que simplificar 2 con 36, 18. 18 por 5, 90. Listo. Puedo aplicar fórmula, puedo aplicar regla de 3, como usted lo dice, ¿sí? Ahora, eso es para calcular el ángulo. Chévere. ¿Y qué pasa si quiero calcular el porcentaje? Por ejemplo, el porcentaje de la actividad leer, que fueron 50 personas. Ah, bueno, utilizamos la fórmula, miren. Frecuencia absoluta entre el número total de personas por el 100%. Voy a hacer el primer ejemplo. Quiero conocer entonces mi porcentaje. Diré, frecuencia absoluta 50. ¿Dividido entre quién? Entre el total de personas 200. Y esto multiplicado por el 100%. Y ahí voy a obtener el porcentaje. Mire, dos ceros con dos ceros se simplifica. 50 por 1, 50. Dividido entre 2, 25. 25%. A ver, otro ejemplo. El que le sigue. El de escuchar música. No, escuchar música no. Hacer deporte. Que eran 40 personas. Mismo procedimiento. Las 40 personas, que es la frecuencia absoluta, dividido entre el total de personas, 200. Multiplicado por el 100%. Dos ceros con dos ceros se simplifican. Mitad de 40, 20. Mitad de 2, 1. 20 por 1, 20%. Y así sucesivamente lo puede hacer. Ahora, ¿cómo va a construir usted el gráfico circular? Aquí viene lo interesante. Porque para construir el gráfico circular usted necesita utilizar el transportador. Con el transportador es que usted puede medir esos ángulos que usted está calculando. Lo necesita medir con el transportador para poder construir su gráfico circular. Bueno, bien chicos. Ahora sí vamos a pasar a nuestro libro de actividades. Pero me tienen que dar un minuto. Tengo que cerrar este para abrir el otro. Bien, entonces por favor ubicar su libro de actividades en la página 186. Libro de actividades, página 186.
Y comenzamos entonces a trabajar con la actividad número 1. Dice, el siguiente gráfico circular muestra las universidades donde desean postular 400 estudiantes. Ojo, 400 estudiantes, ¿sí? Importante siempre tomar en cuenta el número total de datos. Yo observo un círculo, un gráfico circular, donde veo las diferentes universidades representadas en porciones de ese gráfico circular, con un porcentaje cada una, 10%, 30%, 15%, 20%. Pero si ustedes observan, hay una universidad que es la Universidad de Ingenieros que no tiene porcentaje, que es esta de acá, la UNI. Observen que todos tienen porcentaje menos la UNI. No aparece el porcentaje de la UNI. Y me dicen, ¿qué porcentaje representan los que postulan a la UNI? ¿Cuántas personas son? Miren, número 1, la suma de todos los porcentajes me tiene que dar el 100%. Repito, la suma de todos los porcentajes me tiene que dar 100%. Es decir, que si yo sumo 10%, más 30%, más 15%, más 20%, más el porcentaje de UNI, me tiene que dar 100%. ¿Qué hago entonces, chicos? Fíjese, haga lo siguiente. Diga, vamos a decir que la UNI es X. Entonces decimos que X más 10% más 30% más 15% más 20%, toda esta suma de porcentajes me tiene que salir 100%. ¿Y ahora qué hago? Bueno, fácil. Sumamos las cantidades, la pasamos al otro lado a restar y encontramos el valor de X. 10 más 30 son 40, 40 más 15 son 55, 55 más 20 son 75. Por lo tanto, X será igual al 100% menos 75%. Eso quiere decir que X representa un 25%. Hemos encontrado entonces el porcentaje, lo ubicamos, 25%. Pero ahora me preguntan, ¿cuántas personas son? ¿Cuántas personas son? Bueno, eso es fácil. Es el 25% de ¿cuántas personas? De 400. Entonces lo hacemos por acá. 25% de 400 personas. Recuerden que, ¿qué implica ese D? ¿Qué implica? ¿Qué operación representa este D que yo he colocado acá? ¿Quién me puede decir? Multiplicación. ¿Se recuerdan cuando vimos fracciones? Que les dije el D, los, implica multiplicación. Otra pregunta. Cuando yo tengo el símbolo de porcentaje, para poderlo quitar, ¿qué tengo que hacer? Dividimos por cuánto para quitar ese porcentaje. No me digan que no recuerdan. Quiero quitar este porcentaje y lo hemos hecho muchas veces en los acertijos. ¿Cómo, Kianis? Entre 100, se divide entre 100, Kianis, entre 100. Cuando yo quiero quitar el porcentaje, divido entre 100. Es más, en más de una oportunidad le he dicho
La liniecita representa el 1 y los dos circulitos, los dos ceros. Yo eso lo he dicho también. El 1 con sus dos ceros, ¿lo quiero eliminar? Divido entre 100, pues. Entonces decimos acá, 25 entre 100, ya le quito el porcentaje. 25 entre 100. Viene el D, eso es por 400. Y aquí, bueno, mire, dos ceros que están en la multiplicación se pueden ir con dos ceros que están dividiendo. Y le queda 25 por 4, que eso es 100. Esto quiere decir que el 25% representa ¿cuántas personas? 100 personas. El 25 de 400 son 100 personas. Y ahí está resuelto el primer ejercicio. Por favor, cópienlo. Alguien que ubique en el libro del área la fórmula. No, la frecuencia absoluta entre el número total de datos era para multiplicarla por el 100% y conseguir la porcentual. Pero no es eso lo que me están pidiendo. Me están pidiendo es el ángulo. Ah, bueno, igual, ¿no? Como dice Kianis, la frecuencia absoluta entre el número total de personas multiplicado por 360. Así sería Kianis. ¿Sí? Ok. Vamos a aplicar la fórmula que nos dice Kianis. Tomemos el primero. Y aquí es donde viene el dilema. ¿Cuántas personas son? Los encuestados son 400, pero por ejemplo, a ver, por ejemplo, en el 10%, ¿cuántas personas hay? Hoy no sabemos. Entonces no podemos aplicar esta fórmula, porque la fórmula la podemos aplicar cuando conocemos las personas encuestadas, porque la fórmula me habla de la frecuencia absoluta entre el número total de personas multiplicado por 360. Ahora, ¿y qué tal si usamos la fórmula de la regla de 3? Y por ejemplo, comencemos con el 10%. Si iniciamos con el 10%, recuerden que tendríamos que decir entonces que 360 grados, que es la circunferencia completa, equivale al 100%. Y ahora nos preguntamos, 10% en ángulo, ¿a cuánto equivale? Aplicamos regla de 3. ¿Qué me quedaría? Que este ángulo será igual 360 por 10 entre 100. 360 por 10 entre 100. Y miren, dos ceritos que usted tiene en la parte de la multiplicación se van con dos de los que están en la división. Y me queda 36 por 1, 36 entre 1, 36. Quiere decir que el 10% tiene un ángulo de 36 grados. Es decir, este ángulo que está acá es de 36 grados. Ahora me voy con el 30%. Lo voy a hacer por acá arriba porque son muchos y no tenemos mucho espacio. Yo creo que ya lo podríamos hacer de frente, ¿no le parece a ustedes? Miren, voy a llamar ese ángulo beta. No copien, preste atención primero a cómo resolvimos la regla de 3. ¿Quién quedó en la parte de arriba? El 360, ¿verdad? Quedó arriba. ¿Multiplicado por qué? Por el porcentaje que representa el espacio, 30%, dividido entre
el 100. Todos me van a quedar igual. El orden no va a cambiar. Entonces, cerito, cerito con dos ceritos. 36 por 3, 108. Es decir, este ángulo de acá es de 108 grados. Ahora voy con el del 15%. Ese lo vamos a llamar tita. Tita será igual 360. Este fijo. Multiplicado por el porcentaje, 15%. Dividido entre 100. Este fijo también. Aquí se lo puede decir un cerito con un cerito. Quinta parte 2. Quinta parte 3. Mitad 1. Mitad 18. Y me queda 18 por 3. ¿Cuánto es 18 por 3? Si no me equivoco, 54. Entonces, este ángulo de acá es de 54 grados. Ahora vamos con el de 20. Bueno, a ver. Perdón. Usemos un poquito de lógica. Si el 10% fue 36, el 20% ¿cuánto será? Debería de ser el doble, ¿verdad? Porque el 20% es el doble de 10%. Entonces debería ser el doble. No voy a hacer cuenta. Utilizo la lógica. Aquí tendría que ir entonces 72%. Perdón, 72 grados. Y el último, el que llamaré omega, será igual. Mismo procedimiento, 360 por 25 entre 100. Un 0 que divide con un 0 que multiplica. Quinta parte 5. Quinta parte 2. Mitad 1. Mitad 18. 18 por 5, 90. Entonces, este ángulo de acá es de 90 grados. Y ahí están todos los ángulos con todos los cálculos. Pueden copiarlo, por favor. Mientras ustedes lo copian, yo voy a aprovechar de ir pasando la asistencia. Si escuchan su nombre, digan presente.